Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como pueden ver, estoy grabando en un set diferente, estoy grabando desde mi terraza y esto es porque me pareció una muy buena idea cambiarles un poco el ambiente y pues también aprovechando de que estamos en cuarentena, no hay tanto ruido de los carros, así que como el video de hoy es un poco relajado, decidí también relajarme y grabar desde afuera. Y bueno, como les he venido diciendo en algunos de los videos pasados, he estado tratando de hacer lo que pueda con lo que tengo disponible en mi casa y revisando en los videos que ya tengo montados, también revisando qué es lo que tengo, qué telas, qué insumos. Me di cuenta que hace mucho no les publico un tutorial sobre ropa interior, así que pues decidí hacerles algo sencillo hoy con lo que tenía al alcance y vamos a estar haciendo este tipo de tanga. Es un básico y para hacerlo aún más básico lo hice en un color nude, pero siento que a veces subestimamos este tipo de prendas porque este tipo de ropa interior así básica en un color neutro nos funciona para utilizar con muchas prendas de pronto transparentes o pegadas, y como esta era la única tela que tenía disponible, pues no quería perder esta oportunidad de hacerles este tipo de modelo. Y como siempre, el link para descargar el molde gratis de esta tanga lo van a encontrar en la descripción de abajo, y recuerden que para descargar todos los moldes gratis deben estar suscritos a la página web, lo cual es completamente gratis y solo les tomará 5 minutos. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar con el tutorial. Para este proyecto vas a necesitar algo de lycra, 2.5 metros de sesgo elástico, tijeras, hilo normal e hilo nylon o hilaza. Primero vas a recortar las piezas justo como lo indica en el molde y después vas a ubicar la pieza del posterior justo encima de la pieza del delantero y encima vas a poner la pieza del refuerzo. Y vas a alinear estas tres piezas en la parte de abajo. Sujeta con alfileres y pasa una costura a 7 milímetros del borde. Para este paso estoy utilizando mi máquina plana con la puntada de zigzag para tejido de punto, con los ajustes preestablecidos de esta puntada. Además estoy utilizando el hilo nylon en el carretel de la bobina e hilo normal en la aguja. Y para coser esta tanga solté la tensión de mi máquina hasta el número 7. Para evitar que la tela se me enredara en los pies de la máquina, decidí empezar la costura a unos 2 centímetros de donde empieza esta pieza y pasar la costura común y corriente. Luego, cuando terminé, volteé la pieza y empecé a coser desde el centro hacia el otro extremo de esta pieza. Este es un truco que utilizo con las telas que son muy livianas y sé que de pronto se pueden enredar en los pies de la máquina al pasar la costura. Cuando termines vas a voltear la pieza del refuerzo hacia el delantero y la vas a sujetar en su posición con varios alfileres. Luego vamos a pasar a coser el sesgo elástico por toda la entrepierna de la tanga. Para los que son nuevos, el sesgo elástico es este tipo de insumo para la confección de ropa interior, que es un elástico que trae una línea por la mitad. Esta línea nos va a indicar por dónde doblar el elástico para poder coserlo correctamente. Y para este tutorial decidí probar una técnica nueva para coser el sesgo elástico y es utilizar una aguja gemela o aguja doble. Esto lo he visto en varias partes por internet que utilizan la aguja doble para simular una costura de recubridora. Así que estoy utilizando el hilo nylon en el carretel de la bobina e hilo normal en la doble aguja. Entonces, para coser este sesgo simplemente vas a empezar a coser un pedacito de la punta para poder cerrarlo. Luego vas a introducir la tela dentro del sesgo y lo vas a doblar a la mitad para poder coserlo. Y antes de empezar a coser el sesgo elástico a este panty hice una prueba en otro pedacito para ver si estaba funcionando. En este caso estoy utilizando la puntada recta de mi máquina plana, nuevamente con la tensión del hilo en el número 7 y una longitud de puntada de 2.5. En este caso este sesgo tiene un lado brilloso y un lado mate, pero a mí el lado brilloso no me gusta, así que decidí coserlo por el lado mate. Tú lo puedes coser según como más te guste. Algo que descubrí cosiendo con esta doble aguja es que no es necesario estirar el sesgo mientras estás cosiendo, ya que esta costura tiene mucha más elasticidad que cuando usamos una sola aguja. Así que poco a poco fui doblando el sesgo por la mitad e introduciendo la tela para poder coserlo. Y algo que descubrí cosiendo con esta doble aguja es que hay que tener cuidado de por dónde se empieza a hacer la costura. En este caso, una de las costuras me quedó al revés, ya que empecé a coserla por el revés de la tanga, y la idea es que la costura de las dos agujas quede por el derecho. Pero igual esta es la primera vez que utilizaba esta técnica, así que no me molestó en absoluto, ya que el sesgo quedó bien cosido, solo que al revés. Así que si vas a utilizar esta técnica por primera vez, te recomiendo que tengas esto en cuenta para que la costura te quede al derecho. Como puedes ver, uno de los lados
lados de la tanga me quedó bien con las dos costuras hacia afuera y el otro lado me quedó con la costura al revés. Ahora vas a tomar la tanga y la vas a doblar con el derecho hacia adentro y vas a sujetar ambos costados con alfileres para poder coserlos. Para este paso nuevamente utilicé la aguja sencilla con la puntada de zigzag para tejido de punto y nuevamente cosí con margen de 7 milímetros o 1/4. Luego de esto te recomiendo cambiar tu prensatelas por el prensatelas de doble arrastre porque ahora vamos a asentar el sesgo elástico de la entrepierna simulando una puntada de presilla y esta cantidad de capas de tela puede que no pase por el prensatela regular. Para esto estoy utilizando la puntada de zigzag normal de mi máquina con una longitud de puntada de 0.9 y un ancho de puntada de 2.5 y doblé el excedente del sesgo elástico hacia el posterior de la tanga y pasé este zigzag 3 veces. Como ves, te debe quedar algo así. Y ahora simplemente recorté el excedente de sesgo elástico para que quedara al ras de la costura. Y esto mismo lo repetí con el otro lado de la tanga. Ahora solo nos falta coser el sesgo elástico a la cintura de la tanga. Y para esto vas a tomar el sesgo y lo vas a ubicar encima de tu tanga para sacar la medida. Luego lo vas a doblar ahí para poder cortar esa medida doble. Para coser este sesgo primero junté ambas puntas derecho con derecho y las uní a 7 milímetros del borde con una puntada recta. Luego doblé el sesgo a la mitad y marqué este punto con un alfiler. Después cambié mi aguja regular por la aguja gemela nuevamente y ubiqué la costura del sesgo elástico en uno de los costados y el punto que marqué con el alfiler en el otro. Y al igual que con el sesgo de la entrepierna, fui cosiendo lentamente con la aguja gemela y la puntada recta. Y al final te debe quedar algo así. Por último, para finalizar esta tanga decidí darle una buena planchada a las costuras para eliminar cualquier tipo de arruga que me haya quedado. Y bueno, espero que les haya gustado el tutorial de esta tanga. La verdad me pasaron un montón de cosas mientras grababa esto. Primero lo quería hacer con la fileteadora y no pude hacer que funcionara. No sé qué le pasó a la puntada, en verdad no quería coser, entonces decidí cambiarlo a mi máquina doméstica. Además que yo sé que la mayoría de ustedes no tiene fileteadora, entonces también para que ustedes vieran cómo se hacía este tipo de prendas sin una fileteadora. Luego se me enredó la tela tratando de coser el primer paso, después se me reventó el hilo y se me formó un nudo con la doble aguja. Pero bueno, como el video era un poco más relajado, no tenía tanto estrés de tener que grabar otra cosa después, pues no fue mayor cosa, decidí tomármelo con calma y terminar este tutorial en mi propio tiempo. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué les pareció este tutorial y no se les olvide darle like para yo saber que les gusta este tipo de contenido. Además, si tienen algún problema con la página web o descargando el molde, recuerden que tengo una página de preguntas frecuentes que también se las voy a dejar en la descripción de abajo. Y si ninguna de tus preguntas o inquietudes está en esta página, me puedes contactar a través del formulario de contacto que está en la página web, ya que por medio de comentarios no puedo resolver muchas de las dudas que a veces me preguntan. Y para los que vieron esta publicación que les dejé hace algunos días, otra vez voy a retomar la dinámica de solo publicar los viernes, por lo menos por algún tiempo, para tomarme las cosas con más calma y con menos estrés. Así que mientras esperan al video del próximo viernes, les recomiendo ver estos dos videos de aquí, donde también explico otras cosas de confección, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red que más me gusta, donde más me gusta platicar con ustedes y en donde más los mantengo actualizados. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.